Momento estático de una fuerza. Habiendo en la figura 1.6 una fuerza P aplicada a un cuerpo rígido y un punto cualquiera O, coplanar con P y perteneciente al mismo cuerpo, definiremos que momento estático o simplemente momento de una fuerza P respecto al punto O al producto de la intensidad P por la distancia normal D entre la recta de acción de P y el punto O sea, momento, fuerza por distancia. Al momento lo designaremos con la letra M mayúscula. M es igual a P por D, fuerza por distancia, cuyas unidades serán de fuerza por distancia, obviamente, donde fuerza puede ser kilográmetro, kilogracentímetro, tonelámetro, tonelacentímetro y todas las variantes. Y distancia generalmente centímetro, pero puede ser metro, puede ser, bueno, lo más normal es metro y centímetro. Al punto O, donde tomamos momento, lo llamamos centro de momentos. Y a la distancia D, brazo de la fuerza o brazo de palanca. Signo de un momento. Observando la figura 1.6, vemos que dicho momento tiende a hacer girar el cuerpo donde está aplicado alrededor del punto O, con un sentido de giro similar al de las agujas del reloj. En este caso, decimos que el giro es horario y le adoptamos el signo positivo. De lo contrario, si el giro generado es antihorario, el signo del momento será negativo. Podemos ver de modo más claro el tema de los signos de los momentos en la figura 1.7. Si nos imaginamos un auto de juguete atado a un hilo en A, que a su vez está fijo en el piso a través de un clavo. Si empujamos con la mano el autito hacia arriba, como vemos la flecha vertical, al estar atado al hilo, el auto girará con centro en C, en sentido contrario a las agujas del reloj, o sea, en sentido antihorario, entonces el momento sería negativo. Teorema de Varignon. Dice así: el momento de la resultante de dos fuerzas concurrentes con respecto a un punto contenido en el plano de las mismas es igual a la suma algebraica de los momentos de las fuerzas componentes con respecto al mismo punto. O sea, momento de la resultante igual al momento de la fuerza 1 más el momento de la fuerza 2. Y como el momento de la resultante es igual a la resultante por la distancia de la resultante al punto O también, entonces eso es igual a P1 por D1 más P2 por D2. O sea, las fuerzas, la suma de las fuerzas por sus distancias al punto O, que sería el centro de momentos. Veamos pares de fuerzas. Se denomina así al sistema constituido por dos fuerzas de igual intensidad, sentido contrario y rectas de acción paralelas. Momento de un par es el producto de la intensidad P de una de las fuerzas por la distancia D que separa a ambas rectas de acción. Los pares de fuerzas serán positivos o negativos según tiendan a hacer girar el cuerpo en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido opuesto. Primera propiedad de los pares. Dado un par de fuerzas, M igual P por D, este no variará si modificamos la distancia D que separa las fuerzas y simultáneamente variamos la intensidad de estas, de modo que el producto se mantenga constante. Segunda propiedad de los pares. El momento de un par de fuerzas respecto de un punto cualquiera de su plano es constante e igual al momento del par. Por eso decimos que estos pares son vectores libres. Tercera propiedad de los pares. Dado un par, es posible girar su brazo de palanca un ángulo cualquiera alrededor de uno de sus extremos sin que el efecto del par se modifique. Resultante de un par. La resultante de un par es nula. En efecto, los pares de fuerzas, al estar constituidos por dos fuerzas cuyas rectas de acción son paralelas, las intensidades de sus fuerzas componentes son iguales y sus sentidos contrarios, entonces la suma de ellos da 0. Al componerla, se anulan. Tema: representación analítica de las fuerzas.
Hemos visto que una fuerza quedaba definida cuando se conocían sus 4 parámetros: punto de aplicación, intensidad, dirección y sentido. Ternas de ejes. En lo que sigue, utilizaremos el par de ejes coordenados ortogonales ZX, Z positivo hacia arriba y X positivo hacia la derecha. Pero sabemos que esto es arbitrario y a solo efecto de ponernos de acuerdo para entendernos mejor, debido a que las ternas no son cosas que se encuentran en la naturaleza, las ponemos por nuestra conveniencia. Son creaciones del ser humano para resolver de forma ordenada un problema determinado, ya que se adopte la terna que se adopte, el resultado final debe ser el mismo. Ángulo de una fuerza. A los efectos de definir el ángulo de una fuerza, conforme con los ejes coordenados adoptados, diremos que es el ángulo que la dirección de la fuerza toma con el semieje positivo X medido en el sentido contrario a las agujas del reloj. Eso me está dando la idea de que si yo dibujo una fuerza con el ángulo 90 grados, quiere decir que va a apuntar hacia arriba. Va a ser vertical y apunta hacia arriba. Ahora, si yo quiero representar una fuerza apuntando hacia abajo, le daré el ángulo 270 grados. Noten que desde una horizontal y en sentido antihorario, o sea, de derecha a izquierda, se señalan los ángulos. Y donde termina la flechita del ángulo, para ahí va la flecha, el sentido de la fuerza. Consideremos ahora el vector representativo de la fuerza aplicada en A. Vean la figura 1.11. Y proyectémoslo sobre ambos ejes coordenados. El signo de las proyecciones los dará el que salga de multiplicar su intensidad por el coseno o seno del ángulo correspondiente. Notemos que las proyecciones tienen sentido, tienen signo. Si las proyecciones coinciden con el eje de coordenadas, son positivas. Si van para el lado contrario, son negativos. Por ejemplo, en este gráfico, PX va hacia el lado positivo de X, entonces va a ser positivo. Y PZ también. PX se puede calcular por trigonometría. Sería P, que sería la hipotenusa, por el coseno del ángulo. Y PZ sería P por el seno del ángulo. Y el módulo de P por Pitágoras sería igual a la raíz cuadrada de Px al cuadrado más Pz al cuadrado. Si quiero averiguar el ángulo, coseno de alfa es igual a Px sobre el módulo de P. Expresión analítica del momento de una fuerza respecto de un punto. Sea la fuerza P y un punto B, vean la figura 1.12. Si descomponemos la fuerza P en sus componentes normales Px y Pz, de acuerdo con el teorema de Varignon, su momento de B será igual a la suma algebraica de los momentos de Px y Pz respecto del mismo punto B. La distancia de cada una de las componentes al centro de momentos es igual a la diferencia de coordenadas entre dicho centro de momentos y un punto cualquiera de la recta de acción de la fuerza, que se supone como punto de aplicación de la misma. Así nos va a quedar que el momento de P respecto del punto B es igual a Px por la distancia entre ZA y ZB, o sea, ZA menos ZB, menos Pz por, entre paréntesis, XA menos XB. El signo negativo del segundo término, del segundo miembro, en cambio, el segundo paréntesis tiene signo negativo por ser IA menor que IB, mientras que PZ es positiva. Por lo tanto, el producto de ambos términos será negativo, siendo necesario afectarlo del signo menos para que resulte positivo, por cuanto, como surge de la figura 1.12, el momento de PZ respecto de B es positivo. Por consiguiente, la expresión anterior nos da en valor y signo el momento de una fuerza respecto de un punto en función de sus proyecciones sobre los ejes ortogonales. Equilibrio de sistemas de fuerzas. Hallar la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes. Ahí vemos que hay una fuerza P1, una fuerza P2 y una fuerza P3, todas son concurrentes en el punto A.
vamos a hallar la fuerza R, que es la resultante de las tres. O sea, la fuerza que produce el mismo efecto que P1, P2 y P3 juntas. Consideremos en la figura 1.13 el sistema de tres fuerzas concurrentes, P1, P2 y P3, en el punto A y hallemos su resultante R. En este caso, y a solo efecto de que el dibujo quede a escala y lo más claro posible, se representó gráficamente la resultante por el método de la poligonal. Se recomienda investigar en el FLIES si se quiere profundizar en el tema, pero nosotros la hallaremos en forma analítica. Si proyectamos las fuerzas P1, P2 y P3 sobre ambos ejes coordenados, X y Z, vemos que la suma de sus proyecciones resulta igual a la proyección de la resultante, RC, Rx y Rz. Por lo tanto, aplicando trigonometría, Rx es igual a R por el coseno de alfa, o sea, P1 por coseno de alfa 1 más P2 por coseno de alfa 2 más P3 por coseno de alfa 3, que es igual a la sumatoria de las P sub i por coseno de alfa i. Y Rz es igual a R por el seno de alfa, o sea, P1 por seno de alfa 1 más P2 por seno de alfa 2 más P3 por seno de alfa 3, o sea, que es igual a la sumatoria de las P sub i por seno de alfa i. Expresiones que nos dan las proyecciones o componentes según los ejes coordenados de la resultante R. Si en lugar de tres fuerzas hay n fuerzas, las expresiones se generalizan convirtiéndose en sumatorias de i igual 1 a n. Rx es igual a R por coseno de alfa, es igual a la sumatoria de las P sub i por coseno de alfa i. Y Rz es igual a R por seno de alfa, que es igual a la sumatoria de las P sub i por seno de alfa i. La intensidad de R se obtiene de la siguiente expresión. Módulo de R, la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Rz al cuadrado. Al ángulo o argumento lo calculamos con la tangente, con el seno o con el coseno, ya que conocemos los dos catetos y la hipotenusa del triángulo rectángulo generado por Rx, un segmento paralelo a Rz y R. La tangente de alfa R es igual a Rz sobre Rx, o coseno de alfa R es igual a Rx sobre R, o también seno de alfa R es igual a Rz sobre R. Por último, cabe aclarar que no hace falta hallar el punto de aplicación, ya que este es directamente el punto donde concurren todas las fuerzas del sistema, o sea, A. En consecuencia, como vimos, la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes queda bien definida mediante dos ecuaciones de proyecciones respecto a los ejes coordenados ortogonales X y Z. Equilibrio de sistemas de fuerzas concurrentes. Condiciones analíticas necesarias y suficientes. Para que un sistema de fuerzas concurrentes se encuentre en equilibrio, es necesario y suficiente que la suma de las proyecciones de las fuerzas que constituyen el sistema sobre los ejes no coincidentes sea nula. Entonces, sumatoria de las P sub i por coseno de alfa i tiene que ser igual a 0, y sumatoria de las P sub i por seno de alfa i tiene que ser igual a 0. Y acá hemos terminado la segunda parte de la explicación teórica de la estática. Abrazos amigos, alumnos.